Bendiciones. Estamos ya en la segunda clase de liderazgo, consejería pastoral. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante acerca de un cristiano debe tener autenticidad e identidad. Esos temas se encuentran aquí en nuestro libro, El perfil de un cristiano. Es el manual guía para estas clases. Pueden adquirirlo. Tuvimos el privilegio a través de la embajada de Feglomi University, dirigido por el apóstol José de la Rosa y Keila de la Rosa. Allí estuvimos estudiando y nos graduamos por la misericordia de Dios. Hicimos un doctorado en teología y hemos escrito este libro. Le estamos poniendo a disposición de ustedes el perfil de un cristiano para que se tomara las bases bíblicas en cada uno de los nuevos creyentes o personas que están conociendo o ya conocen del Evangelio. Hoy quiero hablarte de algo muy importante. ¿Qué es ser uno auténtico? ¿Qué es la autenticidad y la identidad en Cristo Jesús? Pues hay algo muy importante en reflexión a todo esto que nos enseña la palabra de Dios. Más que todo habla de comportamiento que el hombre en general y el cristiano especialmente debemos de seguir. Cristo nos pide algo muy sencillo. Hagamos el bien, pero no sea por presunción. Cualquier acto bueno, sin dejar en sí de ser bueno, producen en la gente efectos muchas veces negativos, si la intención del mismo es hacerse notar en la comunidad. Dios enaltece a los humildes y rebaja a los soberbios. Jesús nos muestra a realizar el bien de una forma discreta, sin que la mano derecha sepa lo que hace la izquierda. Pues se trata obviamente de una metáfora, pero muy afortunada. Todos los seres humanos tenemos al menos un punto de algo que nos aparta de Dios, por no llamarlo vanidad. Y puede que nos guste ser conocidos, admirados, incluso imitados por nuestro entorno social o religioso. De ahí la necesidad de reflexionar un poco sobre el ser auténtico y tener identidad cuando Cristo nos hace el llamamiento. Auténtico es sinónimo de verdadero, opuesto completamente a lo falso o aparente. El que obra por vanidad o por notoriedad principalmente no es una persona auténtica, porque busca algo distinto a lo que dice o hace. La persona auténtica no busca ser elogiada, no busca ser aplaudida, y menos todavía compensada. Trata de discernir lo recto, lo prudente en cada situación. Y al margen de posibles ingratitudes, malas caras y manifiestas reprobaciones, esto obra en consecuencia. En su actuación prevalece la transparencia, la lealtad y la verdad. Y mucho que hace falta en estos tiempos. Le digo, transparencia, lealtad y la verdad. Son tres cosas que tienen aspectos que tienen que ver en nuestra vida ministerial, de liderazgo. Como cristianos tenemos que ser transparentes. Jesús anduvo con 12 discípulos y a la mesa de uno de ellos, él sabía que estaba Judas, un ladrón. Él sabía eso. Él no fue transparente totalmente con Jesucristo. La lealtad. Es muy importante ser leales a nuestra esposa, a nuestros hijos, al ministerio, ser leales al llamado de Dios y practicar la verdad. Porque la misma palabra lo dice, porque el que practica la verdad es hijo de la verdad, mas el que practica la mentira es hijo de las mentiras, es decir, Satanás. Es fuerte lo que estoy diciendo.
En la vida cristiana se debe manifestar la fe desde la caridad, desde las buenas obras. Una fe sin obras es una fe muerta. Tal es la condición indispensable para ser testigos, certificar de que el Evangelio de Jesús y el reino de Dios está en nuestras vidas. Un corazón convertido al Señor es la fuente donde brota el significado y el valor de la conducta. Solamente así será esta una expresión válida de la auténtica religión que da culto a Dios en espíritu y en verdad. Cuando la savia del tronco no se percibe desde el exterior, si vemos un árbol, la savia no se ve por dentro. Pero es lo que le da vida a la planta y el crecimiento al árbol. La semilla del reino actúa calladamente y con frecuencia a partir de comienzos insignificantes, pero su eficacia se evidencia en su expansión, capaz de transformar las estructuras y el corazón de los humanos. En ese tiempo, hemos de dirigir la mirada en nuestras posibilidades de fe y compromiso por Dios, que nos alienta al servicio de nuestra comunidad. La pandemia ha generado pobreza, desempleo, muerte, soledad, una crisis económica a grandes dimensiones, entre muchas otras cosas. Por eso, nuestra presencia y nuestra manera de nombrar a Dios serán desde la solidaridad y la alegría del compartir. Adoradores en espíritu y en verdad, es decir, cumplidores incondicionales de su voluntad, servidores alegres de su plan de salvación, auténticos cristianos. Ser auténtico o ser idénticos es igual a ser uno mismo. Y ser auténticos es ser fiel a lo que uno es y representa. ¡Wow! Vuelvo y te lo repito. Ser auténtico es ser fiel a lo que uno es y representa. Se ha perdido mucho la autenticidad en muchos cristianos. Se ha perdido mucho la autenticidad en muchos ministerios, muchos líderes religiosos, pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles. Se ha perdido mucho la autenticidad. Tenemos que ser acordes y coherentes a lo que estamos enseñando, a lo que se está predicando, no solamente desde un altar, sino con nuestro testimonio de vida. Tu testimonio habla más que las palabras. Tu testimonio es una manera de evangelizar a otras personas, siendo auténtico. Muchas veces te has dejado arrastrar por pensamientos de otros y pierdes tu autenticidad. No te dejes llevar por las estratagemas de este mundo. Recuerda que fuiste sellado con el fuego del Espíritu Santo y comprado a precio de sangre, la sangre de Jesús. Romanos 8:9 dice la palabra. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que del Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Importante en tu vida es oír la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios. Estar de acuerdo con la palabra de Dios y hacer que la palabra de Dios dice que somos y debemos hacer. Hay 4 temas para ser auténticos. Dice, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, lo importante en tu vida es oír la palabra de Dios. Para empezar a ser auténticos, tenemos que empezar a oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír
el oír la palabra de Dios. Tienes que llenar tu mente, tu espíritu, tu corazón, tu vida del conocimiento. Hay que oír la palabra de Dios, sea por video, sea por clases. Hay que leer la palabra de Dios. Cuando leas la Biblia, léela en voz alta. Estás escuchando la palabra de Dios. Segundo, estar de acuerdo con la palabra de Dios. Hay personas que no están en desacuerdo y muchas veces le encuentran, cuando vimos en clase, ya cuando crezcas un poquitico más, cuando entres a la universidad y empieces a ver homilética y hermenéutica, vas a entender lo que te estoy diciendo. Hay que entender la palabra de Dios, estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y hacer lo que la palabra de Dios dice que somos. Hay que hacer lo que la palabra de Dios dice que somos. Tú eres un redimido, tú eres una redimida, tú eres un hijo de Dios. Toma la posición, la identidad de hijo de Dios o hija de Dios. Y tenemos que ser auténticos, no andar y vivir y practicar la mentira. Mucha gente ha dicho muchas veces mentiras. Y dicen, no, es una mentira piadosa. La mentira es mentira. Porque el que practica la mentira es hijo del padre de las mentiras, que es Satanás. Así tan complicado es la cosa. ¿Estás de acuerdo con la palabra de Dios? Eso es lo que la palabra de Dios dice que somos y debemos hacer. ¿Qué somos? ¿Qué eres? Un hijo de Dios, una hija de Dios. Como tal, tienes un ADN profético. Tienes un ADN que te hace responsable de las acciones y las decisiones que tú tomas día a día. Tenemos que ser auténticos y no jugar a ir solamente a la iglesia y poder mostrar nuestras autenticidad de ser hijo de Dios o verdaderos cristianos. Y eso se muestra a través del fruto del Espíritu. ¿Cómo sé que estoy siendo un hijo de Dios? ¿Cómo sé que estoy viviendo en autenticidad? Por el fruto del Espíritu. Dice la palabra, y por sus frutos los conoceréis. La autenticidad en identidad cristiana es llevar una vida según el Espíritu. Ese es el camino o proceso de santidad, caminar en el amor. Efesios 5:2. Caminamos según el Espíritu, Romanos 8:4. Y vivimos según el Espíritu, Romanos 8:9. Tenemos que ser más espirituales, no tan carnales. Más adelante estaremos viendo el carácter de un cristiano. Hay personas que llevan mucho tiempo en el cristianismo y aún no se ha dejado moldear su carácter. El carácter es muy importante. Un ministerio con un mal carácter es un mal ministerio. El proceso de la santificación es día a día, ya que somos apartados para Dios progresivamente del pecado y llevados hacia la perfección. Debemos mostrarlo en nuestro diario vivir, ser auténticos y tener identidad, que tú eres un hijo de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8:14. Y después de este proceso de conversión, ¿cuál es el proceso de conversión? Arrepentimiento, autenticidad e identidad. Y por medio del perdón, un cambio de valores y actitudes en tu vida. Ya entras en el proceso de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Con este paso tienes identidad y autenticidad de que dejas atrás el pecado y decides vivir en Cristo y para Cristo. Si aún en el tiempo de hoy estás conociendo el Evangelio y no has sido bautizado,
Ve y busca el lugar donde tú vas a reconocer, digo, yo quiero ser auténtico y tener identidad en lo que estoy aprendiendo. Me está Dios apartando de muchas consecuencias que tal vez más adelante me puedan causar dolor o tristeza. Quiero bajar a las aguas, quiero ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para aprender a caminar en fe, vivir por fe. No es por vista, es por fe. Gálatas 2:20 dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Mas vive Cristo en mí. ¡Wow! Muy profunda esta palabra, es decir, tú eres un reflejo de Jesús, es decir, instrumento vivo de Cristo en usted, en su vida. Y porque afirmamos esta revelación, usted es el reflejo de Cristo. Usted es el reflejo de Cristo en el ejercicio de la función y la ejecución de su llamado. Eres la señal de Cristo en quien nos cambia porque vivimos en comunión con Él. Usted cumple la labor de llevar las buenas nuevas a otros, a sanar a los quebrantados de espíritu y a dar sanidad a las almas encarceladas. La autenticidad e identidad es el legado que Dios nos ha dado, ya que poseemos su ADN profético, pastoral, como hijos suyos, que lo hemos vivenciado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Tú eres un discípulo de Jesucristo, un embajador del reino, es decir, eres un representante del amor de Dios aquí en la tierra. Y es un mandato reflejar ese amor, sin distingo de raza, credo, nacionalidad. Usted y nosotros debemos ser ejemplos dignos de imitar para que otros vean la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas. La gloria de Dios tiene que ser reflejada en tu vida, en mi vida. Tiene que verse reflejada de muchas maneras. A nivel ministerial, a nivel corporativo, a nivel de salud, a nivel de finanzas. La gloria de Dios debe ser manifestada en nuestras vidas. Repite estas sencillas palabras conmigo. Señor, enséñame a tener identidad y ser auténtico en mis pensamientos y accionar. Ser coherente con lo que he aprendido y enseño. Y todo lo que diga o piense, que sea para el beneficio de la humanidad necesitada del amor de Dios. Tú tienes que tener eso. Cuando tienes autenticidad e identidad, tienes posición y función. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Cuando pasa de un tiempo de autenticidad e identidad, Dios te va a hacer un llamado a un ministerio, porque lo constituyó así. Fue Jesús mismo que nos dio los oficios o funciones ministeriales para nutrir y equipar a su iglesia, no para control jerárquico, ni manipulación o competencia eclesiástica. Es muy importante que estos ministerios, que se han llamado ministerios quíntuples, deben ser ejercidos en las congregaciones, concilios o iglesias, al igual que el de profeta, función y posición, que sigue vigente en muchas iglesias, pastor, maestro, apóstol, aunque son muy poco, se menciona el ministerio del profeta, solo la función del profeta. Dios se ha placido en escoger la ejecución
de estos ministerios o llamados, vale la pena aclarar que los llamados son de Dios y no del hombre. Nuestra posición es entender que tú eres hijo del rey. Por lo tanto, te conviertes en un príncipe o una princesa en el caso de las mujeres. Y por tal motivo tiene acceso a las riquezas del reino. Dice la palabra en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La diferencia de los dones dados por Dios está en Romanos 12. El Hijo, Efesios 4:9 y el Espíritu Santo, 1 Corintios 12. No para nuestro propio provecho, son para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. La palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Los diferentes dones dados por el Señor está en Romanos 12, el Hijo en Efesios 4 y por el Espíritu Santo en 1 Corintios 12. No para nuestro beneficio, son para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. En cuanto a tu posición y función, debe identidad y autenticidad, debe ser acorde al llamado que Dios te ha indicado. No hagas lo que hizo Saúl al ofrecer sacrificio, y esa era la función del profeta. Saúl desobedece y es desechado. Y esto lo podemos encontrar en 1 Samuel 15, capítulo 15. Segunda de Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nuestra unión con Cristo no deshace nuestra particularidad. Hoy es un día especial. Hoy es un día especial para usted. Ya es tiempo y hora que le digas a Dios, Señor, revélame qué don hay en mi vida y cuál es mi llamado. ¿Cuál es mi función en el cuerpo de Cristo? ¿Soy columna o simplemente soy una pared? Lo que sí estoy seguro es que eres llamado a predicar las buenas nuevas de salvación a otras personas. No solamente en el púlpito. Hay muchas estrategias de poder servir en la casa del Señor y que muchos lleguen al arrepentimiento genuino y estén ganados para el Señor. Mi consejo es, amigo y hermano que me escuchas en esta hora, pregúntale a Dios, métete en la intimidad con Él y pregúntale, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿De qué manera puedo servir en la casa de Dios? ¿De qué manera puedo propagar tu palabra, predicar el evangelio? Sigue adelante. Yo sé que todas estas clases te van a llevar a un nuevo nivel de fe para que puedas aconsejar a otras personas, para que tú puedas llegar a un liderazgo eficaz, a un liderazgo efectivo, para que enseñes a otras personas que en estos tiempos de pandemia están necesitando escuchar una palabra de tu boca y que venga de la boca de Dios. Amigo y hermano, hay que aprender a tener autenticidad, identidad, posición y función en el cuerpo de Cristo. Dios me lo bendiga.